Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Alexander Lugo. Alexander es profesor e investigador universitario y además es el coordinador de Cultura y Arte del Instituto Pedagógico de Caracas. Bienvenido. Muchas gracias. Alexander, Bienvenido. 88 años del pedagógico. Se dice rápido. En la vida de una persona sería una persona anciana, viejita, pero en la vida de una institución es ahora es que bastante le falta. joven. Sin embargo, ha dejado mucho Así es, sí, en señor. estos casi 100 años. Y de eso justamente queríamos hablar un poco, ¿no? O sea, Sí. ¿qué ha sido el pedagógico? Porque al principio parece que nació como una especie de centro de enseñanza para pedagogos. Pero ahora se hace allí en la secundaria también, ¿no? Cualquiera, o tiene que ser... No, para todos los niveles. Para todos los niveles, Pero sí exacto. nació porque existía ya lo que llamamos la escuela normal, Exacto. que Era la atendían a la educación primaria, niveles de primaria. Y la primera intención, así fue creado para atender a los profesores de bachillerato, como Exacto. llamamos nosotros ahora, ¿no? De secundaria. Acaba de morir Gómez, diciembre del año 35, asume Eleazar López Contreras y en los primeros meses ya se designa como superintendente, no fue ministro, sino superintendente de educación, a el doctor Mariano Picón Salas, que había estudiado en Chile, en esas universidades creadas por nuestro ilustre Andrés Bello. Él fue egresado del Pedagógico de Chile y es doctor en filosofía también de la Universidad de Chile. Y entonces él se le encarga ese trabajo como inspector de educación y él propone la creación de una institución que atiende el nivel, porque tenemos que entender también que veníamos de una Venezuela muy rural, muy desintegrada geográficamente, socialmente, y digamos que era casi que una hazaña graduarse de sexto grado. O sea, un sexto grado en esa época. Un país que entendía la importancia de la educación, la importancia del profesor, del Entonces, maestro. ya bachiller, lo vemos en la novela de Rómulo Gallego, que le da el título el bachiller Mujiquita, por ejemplo, ¿no? Que es un célebre personaje, y así pasa. O sea, graduarse de bachiller era una hazaña, entonces había que atender ese nivel. Esa es la primera intención con el ministro Alberto Smith, que se crea el Instituto Pedagógico de Caracas, con unas personalidades, por supuesto, lo llaman misiones. Sí. Viaja Picón Salas a Chile y trae la primera misión donde están, una cantidad de profesores chilenos y que se integraron con los venezolanos, además de Picón Salas, Mercedes Fermín, Héctor Cuenca, Humberto García Rocha, Pedro Gracés, Luis Beltrán Guerrero, Ramón J. Velázquez y Luis Beltrán Prieto Figueroa, digamos en ese primer grupo. Por cierto que Luis Beltrán Prieto Figueroa, que tiene mucho que ver con el pedagógico y con lo que ahora llamamos la UPEL, que la UPEL es una universidad que se crea ya en los 80, Sí. 50 años después de que el pedagógico, para integrarlos como universidad, un poco atendiendo a la ley de universidades también. Tiene todo un proceso. Prieto había creado lo que era el Instituto de Mejoramiento. Instituto de Mejoramiento también es como... Profesional del magisterio. Sí, del magisterio. Que ahorita es un instituto, ya tiene tiempo, ya creo que cumplió 60 años ya, es un instituto más de la UPEL, un instituto pedagógico, que está en todo el país. Pero es considerado así, reconocido además por normativo, que el Pedagógico de Caracas es el alma mater de la UPEL, por ser el pionero, nació como Pedagógico Nacional, en la esquina de Cipresia Velázquez, en una casona vieja, y después pasa a la sede que es Patrimonio Cultural, que está en el Paraíso ya desde, En el Instituto Pedagógico Nacional lo crean en septiembre del 36. O sea, que prácticamente arrancando y mucho antes de cualquier otra cosa. O sea, ahí ves había tú una preocupación. la conciencia, ¿no? Sí, el decreto nacional. Cristaliza ya posteriormente. Ahora, ahí ves tú la conciencia Sí. de la necesidad de la educación y de tener maestros debidamente preparados. De nivel. Y claro, como decías al principio en la presentación, se va abriendo a otros niveles porque además de formar para bachillerato, ya entra para todos los niveles, profesores universitarios, la investigación, o sea, ya, incluso ya como ministro, Arturo Uslar Pietri, cuando Medina, fue ministro de Educación Pietri en el 40, y ya se crea en un decreto
del Ministerio de Educación, no existían los dos niveles como conocemos ahora, que habla de que la educación superior se impartirá en las universidades y en el instituto pedagógico. Ya el pedagógico es reconocido como una institución de educación superior, como se le decía en el momento, educación universitaria, como lo llamamos ahora. Claro. Ahora, ¿cuáles crees tú que fueron los mejores tiempos de desarrollo de toda la potencialidad del Instituto Pedagógico? Sí, ha tenido muchas etapas, no podemos decir una en particular. Claro. Ha tenido, por supuesto, esa primera etapa con Mariano Picón Salas y esas personalidades extraordinarias, como García Vaca, o sea, gente que vino de Europa, Eduardo Crema, Ignacio Burke. Y no fue Picón Salas el que hizo la lección inaugural. Claro, Picón Salas, nosotros lo hemos discutido, creamos una comisión hace 8 años, cuando cumplió 80 años, que llamamos Comisión Padre Pedagógico, ese nombre se lo da Gómez Grillo. La cantidad de personalidades que han pasado, que han sido ministros, han tenido los más altos cargos y responsabilidades, creadores de academias. Eso era pura calidad. Miembros de la lengua, te estoy hablando en todas las especialidades. Y por supuesto, cuando se crea allí el padre pedagógico, y que tenemos que decirlo así, que dentro de esa comisión consideramos varios de los profesores, eso no se ha materializado, que el pedagógico de Caracas debería llevar el nombre de Mariano Picón Salas. Exactamente. Porque además la mayoría de los pedagógicos que se han formado después tienen un epónimo. El de Barquisimeto tiene el de Prieto Figueroa, por esto un ejemplo, con mucho reconocimiento y todos merecidísimos, fueron gente que le dedicaron su vida, sí, todo a la educación. Pero fíjate, situaciones particulares. En la dictadura de Pérez Jiménez, en el año 55, se persiguió muchísimo, porque además el pedagógico de Caracas se constituyó también como un centro de ir en contra de las injusticias, de la represión, de la persecución. Y el pedagógico de Caracas fue atacado muchísimo y fue cerrado también con la dictadura de Pérez Jiménez, encarcelado varios de sus profesores y... Fue un momento muy estelar. Fue terrible. Aun cuando fuera dramático, sí, fue muy estelar, porque ahí veías tú el tipo de formación cívica que tenían los muchachos del pedagógico. Era una imagen que tenía el pedagógico y por eso se atacó muchísimo y se cerró. Y se estaba elaborando ya un decreto, lo tenían listo, para que el pedagógico de Caracas formara parte de la recién creada Escuela de Educación en la UCB, que es posterior. O sea, digamos que el pedagógico de Caracas, como decíamos al principio, todavía está joven en relación, como dice mi maestro Humberto González, con las universidades del mundo, de Europa, de Inglaterra, de cualquier parte de Estados Unidos, que tienen 600, 800, 1000 años, pero se creó como institución de educación formadora de docentes, primero que nada, pionera en eso en el país. Y entonces estaba el decreto para pasarla, porque controlaban un poco más allí. Claro. Fíjate la diferencia. Claro. Para pasarlo a la Escuela de Educación. Y eso significó muchas protestas, huelgas de hambre, se trancaba la vía y todo. Y afortunadamente cuando cae la dictadura se apoya muchísimo reforzar el pedagógico de Caracas como institución formadora de docentes. Que era muy vigoroso también el movimiento estudiantil, ¿no? Sí, era todo el movimiento universitario tenía que ver con tenía mucha fama en esas protestas. Así es. Ahora, fíjate, ¿cómo ha sido la evolución del pedagógico en estas últimas 2 décadas? Porque si generalmente para todo el mundo ha sido realmente un declive, un deterioro, ¿qué ha sido de la vida del pedagógico? Sí, justamente son las 2 décadas que yo tengo en el pedagógico. Yo estuve al menos 10 años previo al pedagógico como investigador en la UCB, como investigador en el área de educación, con el doctor Arnaldo Esté, en el Centro de Investigaciones Tebas. Este centro fue prácticamente cerrado porque era, digamos, un poco independiente de la universidad, o sea, subsistía con los subsidios que daba el Estado. Al inicio de este milenio, prácticamente se cierra el Tebas, Centro de Investigaciones que ha dado tanto. Creo que Arnaldo ha estado en estos escenarios, le mando un gran saludo. Y debimos migrar, concursar. Yo en esa época, en el año 2003, concurso para el Pedagógico de Caracas. Me ha tocado, digamos, esta época, ¿no? Nada que ver, evidentemente, con las realidades anteriores. Nosotros estamos, y las migraciones, en un momento dado en que ha habido muy pocos estudiantes, cuando hubo una ebullición incluso.
estando ya como profesor, yo soy del área de arte, como me presentó Manuel Felipe, y nosotros que hacíamos audiciones, como debe ser, hacemos audiciones en 3 de los departamentos, que estamos divididos en departamentos allá, no en facultades, en el de educación física, en el de idiomas y en el de arte, en el de música en particular, porque para estudiar esas 3 tienes que tener una habilidad, pues. Claro. ¿No? O sea, en educación física tienes que tener una habilidad para esto. Y en música recuerdo que las audiciones, porque teníamos que hacer para seleccionar, duraban 3 días por la cantidad de bachilleres que querían estudiar en el pedagógico. Ha bajado muchísimo. Está retomando con mucho esfuerzo, con iniciativas de autogestión, como hacen todas las universidades, Claro. de la presentación de las actividades artísticas, de las actividades de investigación que no se detienen, ¿ves? Todo esto, darle movimiento. Pero qué bueno que no detenga la investigación y que La investigación el tema artístico se mantenga, porque Así eso a veces es lo primero que sufre. Sí, sí, imagínate, por ejemplo, la música, como decía, en el año 56, para ponerles un ejemplo, se hace concurso para seleccionar el himno del pedagógico. Año 56, en plena dictadura. El himno del pedagógico, que la letra es Ramón González y Daniel Acosta Sánchez, el autor de la música, fue evaluado. El jurado que integró la selección de ese himno fueron Moisés Moleiro, José Antonio Calcaño y Antonio Esteves. Imagínate O sea, tú. los más grandes músicos, por ejemplo, el Orfeón nuestro, que tiene 60 años, este es el año jubilar del Orfeón, se llama Juan Bautista Plaza, porque Juan Bautista Plaza es el año 36 y está recogido todo. Hacía vida en el pedagógico y daba discursos constantemente. No fue profesor formal, pero tiene una huella perenne. Claro. El maestro Antonio Lauro dirigió el primer Orfeón en el año 45. La cantidad de músicos, y si nos venimos ahora, mi maestro, por decirte, Hernán Gamboa, egresado de Biología y Química del Pedagógico de Caracas, en paz descanse, gran cuatrista, fundador de Serenata Vallanesa. Sí, Miguel señor. Delgado Esteves, egresado en Biología del Pedagógico de Caracas. Te estoy diciendo que en el área, nada más por nombrarte el área, pero en historia, eso pasa en todos los departamentos, la cantidad de profesionales de alto nivel que han egresado en No, nuestro la instituto. historia, ¿verdad?, del pedagógico es bien gloriosa, digamos. Y en este momento, ¿qué destacarías tú? Bueno, ya has hablado Sí, de yo- lo que se está haciendo sí, fíjate, en materia de investigación y Manuel Felipe. promoción de estas actividades artísticas y Que culturales. permanece la investigación, que eso es tan importante para cualquier casa de estudio. Yo decía, bueno, que Elías Gómez Grillo, que bueno, es también una figura importantísima, recuerdo mucho su columna en el Nacional durante muchos años, que nos denominó como padre pedagógico, y Mario Torrealba Lossi, a la sede, la llama a nuestra institución y dice, entre los muros de la Casa Vieja, pero ella mencionaba, Elías Gómez Grillo, estas personalidades, que algunas ya las nombré, Humberto Parodi, Augusto Pisoñer, Ignacio Burr, Eduardo Crema, Juan David García Vaca, Olinto Camacho, Pablo Vila, José Rollo y Gómez, Pedro Díaz García, Ángel Rosenblatt, Luis Quiroga, Mario Torrealba Lossi, José Hernán Albornoz, Elena Vera, Humberto García Rocha, Francisco Tamayo, Minelia Villalba de Ledesma, Maruja Taborda. O sea, uno abre cualquier... Puro nombre. Yo estudié biología con los libros de Claro. Tamayo, por decir algo, Claro. ¿no? Claro, sí, todo, ¿no? Era de verdad la formación venezolana tiene que ver con nuestro instituto. A veces es doloroso ver cómo eso no es reconocido muchas veces. Acá ha pasado con el pedagógico. El pedagógico tiene que estar en un sitial mucho más alto. Que se lo Y merece. lo estará, y lo estará. Hay que bregar por eso. Así Y lo es. estará. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa, ya volvemos.